Y voy a compartir acerca de un evangelio, lo que no es el evangelio de San Mateo, ni de San Marcos, ni de San Lucas, ni de San Juan. Un evangelio, pero otro, ¿verdad? Otro, pero de Dios, ¿eh? El evangelio de San Gabriel. Evangelio de San Gabriel. Pues el evangelio de San Gabriel, ¿y este dónde está? Bueno, pues lo tenemos recogido entre los varios evangelios, todo Lucas, Mateo, nos hablan del anuncio del ángel. Ángel significa igual, mensajero, ¿verdad? La palabra ángel significa mensajero. Mensajero de buenas noticias. En este caso, mensajero que evangeliza. Porque es un evangelista también, este ángel, San Gabriel, que se aparece eh, pues no solo a la Virgen María en la Anunciación, sino que en sueños un ángel, puede ser el mismo, ¿verdad? Aparece a San José y antes a Zacarías, ¿verdad? El ángel dice, yo soy Gabriel, le dice el nombre, a Zacarías, el padre de Juan Bautista. Y no solo se aparece, sino que da un mensaje, da un mensaje. Y como decimos, este mensaje son buenas noticias, es el Evangelio, buenas noticias. Entonces, ¿qué mensaje trae San Gabriel? En realidad son bastantes cosas las que comunica, pero vamos a fijarnos en algún detalle en el centro de este Evangelio. A Zacarías le dice, está en Lucas 1:13, que va a tener un hijo. Que su mujer Isabel le dará a luz un hijo, a quien pondrá por nombre Juan. Pero, pero, pero le añade que tendrá este niño una misión. Dice, muchos de los hijos de Israel los convertirá al Señor su Dios. ¿Eh? A muchos los convertirá al Señor su Dios. O sea, que será instrumento para llevar a la conversión a muchos. E irá delante de él, de Dios, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos. Y termina diciéndole, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? ¿Cuál es esa noticia tan buena que le anuncia? Por un lado, le está diciendo que va a tener un hijo en su vejez. Bien, eso es una buena noticia, muy buena, desde luego, para Zacarías, ¿verdad? Pero es que ese niño tiene una misión. Es decir, que esa buena noticia no es solo para Zacarías. Esa buena noticia es para todos nosotros. Lo que anuncia el arcángel San Gabriel a Zacarías es que este niño va a ser instrumento de Dios para preparar el corazón de los hombres para Dios, que los convertirá al Señor, su Dios. Hará volver los corazones de los padres a los hijos. Y esto es lo que el profeta Malaquías había anunciado que tenía que ocurrir antes del día grande del Señor, es decir, antes de la venida del Mesías. Luego, lo que está anunciando es la inminencia de la llegada del Mesías, del Salvador, la gran noticia, el gran anuncio del que hace partícipe a Zacarías en la preparación es de la venida del Salvador al mundo. Pero es que además, como decimos, y sobre todo, conocemos el anuncio que hace a la Virgen, ¿verdad? Le dice, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Hasta aquí parece que es lo mismo, parecido a lo que le dice a Zacarías, que le dice que va a tener un hijo y que se va a llamar Juan. Aquí dice que el nombre es Jesús, pero hay grandes diferencias. No dice que va a tener una misión como la de Juan. Aquí dice otra cosa. Dice, será grande, será llamado Hijo del Altísimo, o sea, Hijo de Dios, Hijo de Dios. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. El santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios,
porque ninguna cosa es imposible para Dios. Y se lo dice en referencia a que le anuncia que también su pariente Isabel había concebido y estaba de 6 meses de Juan, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Que Isabel tuviese un hijo en su vejez, porque para Dios nada es imposible. Pero eso es una pequeña señal del gran anuncio, de la gran noticia de que Dios, que todo lo puede, va a hacer algo mucho mayor todavía. Es lo que le anunció a la Virgen, que va a ser la madre de aquel que será llamado Hijo del Altísimo. Es decir, que Dios, Dios mismo, el Verbo eterno, el Hijo de Dios, se iba a encarnar. Ese Mesías profetizado, ese Mesías anunciado, ese que vendría misteriosamente del linaje del rey David para establecer un reino eterno. David que conquista Jerusalén, Jerusalén significa ciudad de paz, ciudad de paz. Pues para establecer un reino eterno de paz perfecta, para gobernar como rey justo, no solo Israel, en Jerusalén, sino todas las naciones. Por ti se bendecirán todos los pueblos, se profetiza de él. Pues bien, esto que estaba profetizado, ese Mesías Salvador, que también está anunciado en Isaías, que sufriría, que sería despreciado, que sería rechazado, pero que en él no habría nada de mancha, nada de mal, sería totalmente santo. Pues bien, el santo que van a hacer se está anunciando aquí. Su nombre, ahora nos lo anuncia. Esto estuvo oculto durante siglos. Estaba siendo revelado progresivamente, porque Él estaba presente y revelándose durante toda la historia de la salvación. Pero se anunciaba que vendría misteriosamente. Quería nacer en Belén, que se le llamaría Nazareno, que llamaré a mi hijo de Egipto. Luego se daba una serie de profecías acerca de él que daban luces, pero no se había revelado en plenitud todavía cómo sería, quién sería y cuál sería su nombre. Se le llamará, será su nombre Emmanuel, significa Dios con nosotros, pero su nombre verdadero. ¿Cuál es? A este nacido en Belén, llamado Nazareno, el Emmanuel, que vendría también llamado de Egipto. ¿Quién es? Lo revela aquí el arcángel San Gabriel. Pondrás, ¿a quién pondrás por nombre? Jesús. Pero esto mismo se lo dice también el ángel a San José, en sueños. Se le apareció en sueños y le dice, no temas, no temas, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ya está nuevamente, como le había dicho a la Virgen, ¿verdad? Que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Cómo nacería este niño? Bien, hijo de Dios, y Dios mismo que se hace hombre, porque para Dios nada hay imposible y porque Dios quiere hacer estas cosas por amor, porque si no, no cabe en ninguna cabeza, ¿verdad? Un plan semejante, sino comprendiendo mínimamente, abriéndonos al misterio más bien del amor infinito de Dios. Y porque es un amor infinito, es capaz de ser humilde hasta rebajarse y hacerse hombre, porque solo un amor infinito puede llegar a algo así. Amor infinito de aquel que es todopoderoso, porque para Dios nada es imposible. Pero lo mismo que le dice a la Virgen, eh, que su nombre será Jesús, ¿verdad? Le dice, a quien pondrás por nombre Jesús. Se lo revela también a San José. Tú le pondrás por nombre Jesús. Y añade algo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué dice esto? Porque el nombre representa a la persona, la misión de la persona. En la cultura hebrea es así. ¿Y Jesús qué significa? Yehoshua en hebreo o Yahshua en arameo, que es la lengua materna que hablaban, ¿verdad? El arameo, el hebreo ya era una lengua, digamos, que había caído en desuso. Simplemente los escribas la conocían para leer e interpretar las escrituras, pero el pueblo no hablaba ya hebreo. El arameo, un derivado del hebreo, semejante al siríaco que todavía se habla en Siria, ¿verdad? Aunque están queriendo ahora
erradicar la presencia cristiana que ha habido allí desde el principio del cristianismo. Pues bien, esa palabra, Jesús, ese nombre, ¿qué significa? Yahshua, Dios salva, Yahweh, Yahshua, Yahshua. Dios es nuestra salvación. Dios salva. Dios con nosotros, el Emmanuel, está con nosotros para realizar la salvación, para venir y rescatarnos, para salvar a su pueblo. Y le dice a San José el ángel en el sueño, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hasta ese momento Dios había enviado salvadores a Israel en varios momentos de su historia. Jueces, profetas, eh, bien, Moisés, liberador, que lo rescató de Egipto al pueblo, ¿verdad? Los jueces como Sansón para salvar al pueblo de la opresión de los filisteos, etcétera. Pero el nombre Jesús, Dios salva, Dios nuestra salvación, no se aplica simplemente a una salvación de ese tipo, a una liberación de ese tipo, sino que dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, de lo que no había salvación. El problema mayor, que es la raíz de todos los demás problemas, directa o indirectamente, es la fuente de todos los problemas que sufrimos los hombres, el pecado. Si no hubiese pecado, no había ningún problema. ¿Por qué? Porque en Dios que creó todo bien, y estando el hombre en comunión con Dios, lo teníamos todo, todo perfecto, ningún problema. Pero el pecado es lo que nos separa de Dios. Y separándonos de Dios y llevándonos por un camino contrario, encontramos el fruto del pecado. Sufrimiento, males, divisiones, problemas, heridas, muerte. Y sobre todo, lo peor, muerte espiritual, porque el pecado nos roba la vida en el espíritu y la vida eterna con Dios. Nos lleva a la condenación. Ante esto, ¿qué podía hacer el hombre? Pues no, nada, más que confiar, confiar que Dios enviase la salvación y la ha enviado. Y la ha enviado como lo profetizó al principio, cuando Adán y Eva, después de pecar y se esconden de la presencia de Dios, avergonzados, porque pierden la santidad que Dios les había dado para poder estar en su presencia con Él, pierden esa santidad, esa cobertura que Dios les había dado, y ven su desnudez y ven su pecado y se esconden, se ocultan. Dios los busca. ¿Dónde estáis? Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué hace Dios ante esa situación? Los cubre con pieles de animales. Animales que evidentemente no fue a una peletería a buscar a ver qué abrigo encuentro para estos, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Dios mata a esos animales para darle la piel con que cubrirse a Adán y a Eva, esa piel de esos animales que lleva la sangre de esos animales. O sea, no es solo una cobertura de pieles, sino la sangre es la que les está cubriendo. ¿Por qué? Porque el pecado, se lo dijo Dios, el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. El pecado trae la muerte y la vida del hombre está en la sangre, dice la Escritura. Luego, ese pecado exigía sangre, exigía reparación, exigía castigo con sangre, perder la vida por la sangre. Pero para no perderla a ellos, provisionalmente Dios les provee de un remedio, provisionalmente, pero les provee de un remedio. Como alguien inocente, un animal, es muerto y esa sangre cubre a Adán y Eva por un tiempo. Está Dios ahí ya diciendo que Él va a proveer un remedio, pero un remedio definitivo a través de aquel que es el Cordero perfecto, inocente, que pagará con su sangre por nuestros pecados. Y esto que estaba ya profetizado desde el principio y revelado a lo largo de toda la historia de la salvación, como en Egipto, cuando con la sangre de los animales les hizo untar las jambas, los dinteles de las puertas, etcétera, ya estaba anunciando Dios que iría a proveer ese remedio definitivo. Y ese remedio lo trae a través del Mesías. O sea, el Mesías, el Salvador, el ungido de Dios
para ser rey es también el mismo que realiza la salvación. Es decir, el que es rey también es el sacerdote, pero también es la víctima, el que se ofrece como víctima en favor en favor del pueblo pecador, en favor de todos los hombres. Y esto es lo que está anunciando, por tanto, el arcángel San Gabriel aquí a San José en ese sueño. Tú le pondrás por nombre Jesús. Es decir, este niño es la respuesta de Dios a la necesidad del hombre, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el Salvador. Él es el que ofrecerá el sacrificio perfecto, el que nos cubrirá nuestros pecados y quedarán borrados por su sangre que derramará en la cruz. Este anuncio va unido a la realidad de que no solo es el Salvador, sino que, como le dice a la Virgen, Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Él es Dios, no solo es un hombre inocente, pues no podía haber ninguno, ¿verdad? Sino que Dios se hace hombre para que haya uno inocente que pueda ser el Salvador de todos los hombres, porque un pecador no puede librar a otro pecador. Es el que con esa sangre inocente cubre el pecado de una multitud, de todos los hombres. ¿Pero por qué? Porque no solo es un hombre inocente, sino porque es Dios y porque su sangre preciosísima, valiosísima, tiene el valor infinito que tiene Dios. Puede reparar, por tanto, todo el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, hecho contra Dios Altísimo. Es el Dios Altísimo, el Hijo del Altísimo, el Grande. Y además, dice, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Es decir, viene de ese linaje, va a llegar en cumplimiento de esas promesas hechas a David, porque de tu linaje saldrá aquel que salvará a tu pueblo, aquel que reinará para siempre, aquel que reinará para siempre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, su reino no tendrá fin. Y este rey eterno es el que viene a establecer el reino de Dios. ¿Por qué? Pues porque el plan inicial de Dios no era proveer reyes a Israel, sino que Dios quería reinar en Israel. Lo eligió, lo hizo nacer como pueblo a partir de Abraham. No era un pueblo nuevo a través del cual Dios fuese tratando con parte de la humanidad para proveer para la humanidad. A partir de ese pueblo, un Salvador, un Mesías, pero además en ese pueblo reservado, alejado de la idolatría, alejado de los vicios de los otros pueblos que se habían desviado de Dios, pues pudiese enseñarlo, pudiese instruirlo, pudiese darle su ley, pudiese ir preparándolo para poder, a partir de él, traer al Salvador. Y es que viene entonces de ese linaje de David, pero es más que David, es hijo de David, pero realmente es no un rey que viene de David, sino Dios mismo. Cuando Dios dice que él quería ser el rey de su pueblo de Israel, que él directamente quería gobernar, y los israelitas querían tener un rey ellos, humano, como los demás pueblos. Y se lo dicen al profeta Samuel. No, 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 nosotros queremos un rey. Y entonces Dios le dice a Samuel, bien, pues vamos a consentir en el deseo que tienen. Adviérteles que van a tener problemas, que les sería mejor si me hiciesen caso, porque va a pasar lo que te voy a decir, ¿eh? Que van a sufrir con reyes a veces egoístas, opresores, etcétera, porque esa es la naturaleza humana tocada por el pecado. Pero si quieren eso, pues vamos a concedérselo. Pero a partir del linaje de David, a quien Dios hace algunas promesas especiales, va a nacer este rey que es heredero legal de ese linaje humano, pero que es heredero porque es del linaje divino, de la promesa de Dios, de que Él gobernará directamente a su pueblo y a todos los pueblos. Jesús es, por tanto, el príncipe de paz, Jerusalén, ciudad de paz, el que gobierna con su paz, el que trae su reino, el que restaura lo que el pecado había estropeado. Cuando Adán fue colocado por Dios como
primero como Señor sobre la creación material, pero sometido a Dios. Y ahora es el nuevo Adán, el que es Dios también, el que viene a gobernar y a restaurar el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo? Al mismo tiempo necesita ser el salvador de la humanidad para reparar el daño que el pecado había hecho. Entonces, nos salva, nos libra del mal y del poder del pecado, nos libra del tirano, del usurpador Satanás, que estaba como príncipe de este mundo oprimiendo a los hombres, nos introduce en su reino. Su salvación es también introducción en su reino, en su señorío. Y Él es, por tanto, ahora nuestro rey. ¿Qué significa eso? Pues que Jesucristo es el que cumple todas las promesas que estaban profetizadas y en Él encontramos al Señor y al Salvador de toda la humanidad. Señor de señores y Rey de reyes y Salvador, Salvador que se ofrece por nosotros para rescatarnos de la mano de uno más fuerte y para librarnos del poder del pecado, para perdonar nuestros pecados, ejerciendo ese sacerdocio, porque él no es levita, no viene de la tribu de Leví, sino de Judá, de la del rey David, ¿verdad? No es sacerdote según el sacerdocio del Antiguo Testamento, pero ejerce el sumo sacerdocio entroncando, dice la Escritura, con Melquisedec, ¿eh? Que se dice ahí, sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, o sea, remontándose al origen del plan de Dios, antes incluso que constituir al pueblo de Israel, mucho antes, cuando hace un pacto con Abraham a través de ese sacerdote misterioso que aparece, Melquisedec. Y ese pacto significa que en Abraham, que tendría una gran descendencia, una descendencia numerosa, se bendecirían todas las naciones de la tierra. Ahora, a través de no la ofrenda que hace Abraham a este sacerdote, sino de la ofrenda de sí mismo, del sacrificio de sí mismo, provee, no es Isaac, el hijo, que va a ofrendar a Dios a Abraham, sino ahora es el Hijo de Dios que se ofrece al Padre. Este es el Cordero de Dios que ha provisto para nuestra redención, para nuestro rescate, provee el pago por nuestro rescate para ahora comprarnos con su sangre, adquirirnos con su sangre para entrar en el reino de Dios, para bendecirnos a todas las naciones, a todos los que creamos en Él, a todos los que entremos en este pacto, porque nos deja libres para ello. Pero ¿a quién? A quien cree, a quien recibe este evangelio, el evangelio de San Gabriel. Pero ¿qué es el evangelio de Jesucristo? Porque los ángeles, los apóstoles, los evangelistas no hacen un evangelio propio, sino que nos comunican la palabra de Dios, la verdad eterna y la verdad que se ha revelado en plenitud en Cristo. Y nos revelan este evangelio, nos revelan a Jesús, a Jesús. Y en él encontramos al Señor y al Salvador de toda la humanidad. Luego este es el centro del mensaje del Evangelio, el gran anuncio, las buenas noticias de que tenemos un Señor y un Salvador. Un Señor a quien someternos en vasallaje, en pacto, en obediencia, de amor, porque es un Señor amoroso y bueno, que es un privilegio que nos incluya en su reino perfecto, en su reino de paz, el príncipe de paz, el príncipe de la nueva Jerusalén, la ciudad de paz, para gobernarla con justicia, con lealtad, con rectitud, con un gobierno de amor y de verdad. Y Salvador, que se ofrece por nosotros, realizando este sacrificio perfecto, el sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec, porque es Dios, es sacerdote eterno. Y como Dios se ofrece a sí mismo al Padre. Es decir, el Hijo es el sacerdote y el sacrificio para ahora adquirirnos, los que entramos en este pacto, de reconocerle como Señor, recibir su salvación, el rescate, el pago por nuestros pecados y la liberación de todo mal y la opresión del maligno, para poder entrar por su cuerpo, por su sangre, entrar en su presencia, en la presencia de Dios, lo que el hombre había sido excluido por el pecado, que Adán y Eva se separan, ¿verdad? Y luego aquellos querubines quedan
la llama aquella, guardando la entrada del paraíso, ahora está abierto el regreso a la presencia misma de Dios, al trono de Dios. Lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento a imagen del templo celestial, a imagen del trono de Dios, con detalle le había revelado a Moisés y luego a Salomón cómo tenían que hacer la tienda del encuentro y el templo de Jerusalén. Todo a imagen del templo celestial. Ahora, por medio de Cristo, de su cuerpo y de su sangre, tenemos acceso a la comunión con Dios y, por tanto, al culto verdadero, al templo perfecto de la presencia de Dios, del trono de Dios en el cielo. Luego, ahora, en espíritu, podemos entrar de la mano del Espíritu Santo por el cuerpo y la sangre ofrecidos por Cristo en la cruz, entrar en la presencia de Dios, de aquel que está en el trono y del Cordero, y celebrarlo y alabarlo y adorarlo, en unión con los ángeles. Yo soy Gabriel, el que está en la presencia de Dios, el que está delante de Dios, dice a Zacarías, y he sido enviado para hablarte, mensajero, y anunciarte esta buena nueva. Ahora nosotros también podemos recuperar la comunión con Dios por medio de nuestro Salvador. Pero claro, esta comunión y esta adoración, este culto vivo, a Dios vivo, este culto en espíritu y en verdad, al que somos llamados, esta, poder participar de la gloria de Dios. A esto precisamente somos llamados. La encarnación del Hijo de Dios supone que el cielo invade la tierra. Por eso los ángeles, la multitud de ángeles aparecen y dicen en Belén, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Aquí está entrando el reino de Dios. Aquí porque Jesucristo está aquí, porque Dios ha venido a visitar a su pueblo, está aquí entre vosotros. Viene la paz, viene el rescate, viene la salvación, viene el rey, el príncipe de la paz, a traer la paz y a rescatar los corazones que estaban en el miedo, en la duda, en la opresión, en el pecado, en la muerte. Pero ahora somos rescatados para formar un pueblo nuevo, un pueblo que conoce a su rey. ¿Y cómo entramos en ese pacto? ¿Cómo entramos? Reconociéndolo, confesándolo Señor de nuestra vida y aceptándolo nuestro Salvador. Y esto lo dice el ángel San Gabriel a Zacarías, esto requiere de nosotros la conversión. O sea, creer este anuncio, adherirnos a la palabra de Dios por la fe y la conversión. El bautista iría delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, la palabra viva, para tocar los corazones, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, es decir, prepararnos y a los rebeldes hacerlos volver a la prudencia de los justos. Somos justificados, los rebeldes, los pecadores, los que nos habíamos rebelado contra la voluntad de Dios y excluidos de su gloria por el pecado. Ahora somos reconciliados, justificados por los méritos de Cristo, pero tenemos que volver a Él y recibir la salvación gratuita que Él ya ha obrado en la cruz. Por eso nos dice San Pablo en Romanos 10, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. El Señor se ha encarnado, ciertamente, y la palabra de Dios que antes se nos decía de modo pues progresivo y siempre parcial a través de los profetas en una revelación creciente, ha llegado en su plenitud con la encarnación del Verbo eterno, la palabra que se ha hecho carne, Jesús, la palabra de Dios, la palabra con mayúscula. Y esta palabra que ha habitado, ha venido a habitar entre nosotros, dice San Pablo, está cerca de ti. O sea, el Señor está cerca. Si se ha acercado tanto que ha dejado los cielos para humillarse, a bajarse a nuestro nivel, para venir a buscar a cada hombre que viene a este mundo, claro, ¿cómo no va a seguir cerca de nosotros? Para seguir visitándonos. Este anuncio es para nosotros hoy. Este anuncio de la buena noticia de Jesucristo, Señor y Salvador, es para nosotros hoy. Dice la palabra, está cerca de ti. ¿Dónde? ¿Dónde? Cerca, pero ¿dónde? Dice,
en tu boca y en tu corazón. Es decir, Jesús, Señor, el Señor nuestro Salvador, Jesús Dios nuestro Salvador, el Señor, está esa palabra, Jesús, esa salvación, esa obra, ese poder, esa gracia, ese reino que trae, está en nuestra boca y en nuestro corazón, con tal que lo confesemos y lo creamos, con tal que lo recibamos y nuestras palabras se vuelvan y nuestra fe del corazón se vuelva a la verdad, que es Cristo. Dejemos de pronunciar con nuestra boca y amar con nuestro corazón lo que no es nada. Es decir, salgamos del error, del engaño, de la idolatría, de la vanidad de este mundo y nos volvamos hacia la verdad, que es Cristo que ya ha venido a nosotros, está tan cerca. Y podamos creer con el corazón y confesar con nuestra boca a Jesús, Jesús, aquel que fue anunciado por el ángel. Le pondrás por nombre Jesús, le dice a la Virgen y también a San José, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de creer en él, de acoger este evangelio y hacerlo vida en nuestro corazón, de recibir a Cristo vivo. Está vivo, Dios está vivo, Dios está, Cristo resucitó, es el Señor y reina, su reino es eterno, ya es su reino eterno, pero volverá para gobernar perfectamente también en la tierra, sobre todas las cosas, con el nuevo cielo y nueva tierra donde habitará la justicia. ¿Y cuál es la justicia? Él es nuestra justicia, el que nos justifica, el que ha derramado su espíritu para santificarnos, para hacernos ciudadanos nuevos de nuestra patria nueva, la patria celestial, es decir, de habitar en su presencia. ¿Y cómo podemos habitar en su presencia con un corazón viejo, con una lengua, como dice Isaías, ahí estoy perdido, ante la visión de Dios, de la gloria de Dios, estoy perdido, que soy un hombre pecador que habito en medio de un pueblo de labios y tengo de labios impuros, ¿cómo? Estoy perdido. Entonces, de delante del trono, un ángel coge carbón, brasas encendidas, y toca sus labios, los purifica. Y los purifica. Es decir, Dios nos da su gracia para purificarnos. Con la sangre de Cristo nos ha purificado, nos ha justificado y con su espíritu nos ha sellado para ahora poder pronunciar su nombre santo con verdad, con un corazón nuevo, adheridos a Él, creyendo en Él como nuestro Salvador y confesarlo nuestro Señor, con una vida acorde a lo que confesamos, de obediencia a Él, de amor a Él, pero para vivir en Él, en su señorío, bajo su gobierno. Si confiesas con tu boca, dice San Pablo, que Jesús es el Señor, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, Jesús es Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Es decir, nuestro bien, nuestra salvación es Cristo. Yahweh, Dios salva, Jesús. Y esta salvación nos llega cuando nos adherimos a Jesucristo. ¿Cómo? Aquel que murió en la cruz, se encarnó para poder ofrecerse en la cruz, como el sacerdote y la víctima que se ofrece por los pecadores. Aquel que murió verdaderamente en la cruz y que resucitó. ¿Eh? Crees en tu corazón que Dios le resucitó, que resucitó y ha vencido al pecado y todo mal, y que está a la derecha del Padre y volverá. Aquel que envió el Espíritu Santo, Él es nuestro Salvador. Si confiesas que este es el Señor y crees también en Él como tu Salvador, serás salvo y serás ciudadano de su reino, trasladado de las tinieblas a su reino admirable. Creemos en Jesucristo, lo confesamos con nuestros labios, lo creemos en nuestro corazón, lo amamos en el corazón, queremos someternos a su reino y obedecerle, porque hemos recibido el anuncio de la verdad. Este evangelio viene del cielo vino nuestra salvación. Jesucristo de los cielos descendió a la tierra. No ha sido ningún hombre que ha entrado en el cielo, sino Dios que ha venido a la tierra para darnos a conocer la verdad y realizar la salvación. Y del cielo, Dios ha enviado a los ángeles para anunciarnos la verdad, para comunicarnos y prepararnos por nuestra conversión. Y también ha suscitado profetas para prepararnos por medio de la conversión, de la fe y la conversión, para reconocer a Jesucristo,
para volvernos a Él y recibir la salvación por los méritos de su sangre. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación, dice San Pablo. Nuevamente, la palabra que ha venido a nosotros y está tan cerca en nuestra propia boca y en nuestro mismo corazón, ahora espera una respuesta de nuestra parte, de adhesión, de adhesión. Y dice, todo el que invoque el Señor, el nombre del Señor, se salvará. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Este es el nombre que se nos ha revelado. Jesús. Jesús, el nombre sobre todo nombre. El único nombre dado a los hombres por el que podemos ser salvos. El nombre de nuestro Señor y nuestro Rey y nuestro Salvador. Ahora, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Todo el que se adhiera a este evangelio, a estas buenas noticias, que no es una información, sino que son unos hechos, son obras que el Hijo de Dios se ha encarnado y que ha dado su vida por nosotros, y que el Padre le ha constituido jefe, Señor, Rey, con un reino eterno, y que volverá poderoso, que está vivo para obrar la salvación que realizó en la cruz ahora en nuestras vidas, que está intercediendo por nosotros, continuando su sacerdocio perfecto y eterno a la derecha del Padre, para rescatarnos, para reclamar nuestras vidas como hijos de Dios, para hacernos hijos de Dios, para que entremos en el pacto de esa nueva alianza y recibamos su vida, su salvación, su poder, su gracia, y entremos en su presencia, en su gloria y en el culto al Dios vivo, que seamos rescatados de la conducta necia y del tiempo de nuestra ignorancia para conocer la verdad, caminar en la verdad, para caminar en la luz, porque Él es la luz que ha venido a este mundo. Esto es posible porque son obras que Dios ha hecho. Y ahora solo espera de nosotros esto, que lo confesemos. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Todo el que, habiendo conocido este anuncio, el nombre de Jesús, ahora lo confiese con fe. Jesús, mi Salvador, adhiriéndonos en el corazón a Él y confesándolo con nuestros labios. Jesús, Jesús, Jesús. Encontraremos en su señorío nuestra salvación. Así como Él fue resucitado de los muertos, ahora tiene poder para rescatar a los que por el pecado estamos camino de la muerte y para resucitar y traer a la vida a todos los hombres. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Se salvará de los pecados, salvará a su pueblo de los pecados y por tanto de la consecuencia del pecado, de la muerte y de la condenación y de todo mal. Jesús, todo el que crea en Él no será confundido, añade San Pablo citando las profecías de la Escritura del Antiguo Testamento. Todo el que cree en Él no será confundido, porque Él es verdadero Salvador y poderoso Salvador, suficiente para salvar a todos los hombres. Y no hay otro posible Salvador, porque no hay otro camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Ahora nosotros recibimos en fe a aquel que Juan ve en el Apocalipsis 14:14, dice en visión, seguí viendo, había una nube blanca y sobre la nube sentado uno como hijo de hombre. Este es el título mesiánico que le da Daniel, el profeta Daniel al Mesías. Claro, si tenía que venir del linaje de David, como hijo de hombre, de David y de Abraham, pero es hijo de Dios. Que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Él es Rey perfecto, Rey glorioso, Rey eterno. Y también es el juez universal, con esa hoz, pero que primero nos trae la salvación. Él es nuestro Salvador. Ahora bien, la salvación nos introduce en su compañía, en la comunión con Dios. Y ahora Él, que nos justifica, nos hace hijos de su mismo Padre, porque nos da su espíritu para ser por la adopción filial
y porque nos da su mismo espíritu verdaderamente, por participación, somos el hijo por naturaleza, nosotros por participación, somos hijos verdaderamente. Nos hace hijos suyos y con él coherederos, coherederos de este reino eterno, para sentarnos sobre tronos y reinar con él, juntamente con él. Es decir, no solo nos restaura a la relación, a la amistad con Dios que tenían Adán y Eva, que paseaban con Dios por el jardín, hablaban al caer la brisa de la tarde, ¿verdad? Y todo aquello, sino que nos eleva a una dignidad nueva, con la vida sobrenatural, no solo con los dones aquellos preternaturales, aquella santidad que les había dado a Adán y Eva, sino con ahora la inhabitación de la Santísima Trinidad por el Espíritu. El mismo Cristo quiere habitar en nuestros corazones y hacernos ahora hijos del Padre, que también lo tenemos en nosotros. Y ahora Él en nosotros. Podemos nosotros entrar en Él, habitar en Él, vivir en Él, movernos en Él y llegar a la gloria eterna en comunión con Él, participando de todo lo que es suyo. Pero o lo tenemos todo, que le tenemos a Él, que es todo. En Cristo el Padre nos ha concedido todo, porque todo se lo ha dado Él y Él todo nos lo ha entregado, o lo perdemos todo. Por eso añade también que tiene en la mano una hoz afilada, porque viene la siega, viene el juicio y viene el castigo a la humanidad impenitente y rebelde que rechaza a Jesucristo. Él es la piedra de escándalo y de tropiezo, piedra clave y piedra angular para todo el que lo escoge, lo confiesa, lo reconoce, su Rey y su Salvador, su Señor y su Salvador, para habitar en él y participar de esa edificación, de ese templo, de ese edificio eterno en que él es esa piedra angular. Pero todo el que no lo reconozca, el que lo rechace, todo el que no se adhiera a él, todo el que no se quiera someter a su reino perfecto y entrar en ese pacto con Cristo como su Señor, entonces tropezará con esa piedra y quedará confundido, arruinado. Esto es el triste final de los ángeles apóstatas. Hemos hablado de San Gabriel, arcángel San Gabriel, los ángeles fieles, pero están los ángeles apóstatas, ¿verdad? Los que se separaron de Dios. Pero tristemente, eh, parte de la humanidad engañada por el maligno, aunque Cristo ha venido a salvar a los pecadores, aunque se ha ofrecido su sangre, su cuerpo abierto en la cruz por nuestra salvación, todavía el hombre puede no creer en él, no querer recibir la salvación de Cristo, y entonces seguimos en nuestros pecados. No nos aprovecha su sacrificio, porque pisoteamos la sangre del Cordero Inocente, la despreciamos, la rechazamos. Decimos que no queremos entrar en ese pacto. Entonces, cuando llegue esa hoz afilada, encontrará, encontrará el grano para guardarlo en sus graneros, pero la paja será quemada en el fuego eterno, como dice la Escritura, como dice el mismo Señor Jesús. Ahora nosotros nos gozamos por este misterio del amor, de la humildad y de la misericordia de Dios, que no nos ha abandonado, sino que ha hecho este anuncio y lo ha cumplido. Y lo ha cumplido. Que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. Jesús, Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y no hay otro. Y no debemos esperar a otro. Él anunció también, muchos usurparán mi nombre. Vendrán supuestamente en mi nombre, usurpando mi nombre. No les creáis. Pero esto es lo que los hombres tristemente tantas veces buscamos, novedades, en vez de reconocer la verdad simple, pura, pacífica que nos puede salvar, la verdad que se ha manifestado. Pero para esto hay que humillarse también. El Señor descendió de los cielos, se humilló a lo más bajo. Nosotros tenemos que humillarnos y no podemos humillarnos tanto como Él, porque no tenemos tanta altura de la que rebajarnos. Pero tenemos pecado, eso sí, y tenemos incredulidad y dureza de corazón con la que tratar. Eso sí es lo que tenemos que rebajar. De eso sí es lo que tenemos que desprendernos y como niños recibir con gozo, con docilidad, como esos pastorcillos esa noche en Belén, ¿verdad? El anuncio de los ángeles y acudir
adorar y amar y a rendir nuestra vida a aquel que nos ha visitado con amor, con misericordia, que solo viene a salvarnos y que es Señor de señores y Rey de reyes, pero que ha venido a habitar no en palacios llenos de oro y piedras preciosas, sino en corazones donde había mucha basura, pero que Él viene a purificar, a lavar, a restaurar, a sanar, para habitar en ellos. Y Él es el que nos dignifica, Él es el que nos hace santos, Él es el que nos introduce en la verdad, en la justicia y en la vida que Él nos comunica. Por eso, gocémonos y recibamos con alegría este anuncio de estos días santos, esta Navidad que ya ocurrió, ¿verdad? Hace ya 2000 y pico años. Sin embargo, que nos anuncia que el pacto de Dios, el deseo de Dios hoy de habitar entre nosotros, de venir a nuestro encuentro, continúa como ofrecimiento abierto. Pero si le reconocemos como Señor y Salvador, ahí podremos experimentar su poder y su amor, humillándonos para recibir al Dios humilde, para que el que se humille sea ensalzado. ¿Cómo? Pues con la plenitud del gozo, del amor, de la verdad y de la vida que Dios posee y que Cristo que lo posee nos lo comunica. Así que, hermanos, feliz Navidad y gloria a Dios en las alturas, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador perfecto, y paz, paz en los corazones que reciben este anuncio y que confiesan con su boca y creen en el corazón que Jesús es el Señor y nuestro precioso Salvador. Gloria al Señor.